Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1, primera palabra, dice, desechando. Y vamos a comernos este pescado despacito. Desechando. La primera acción que el apóstol Pedro nos está dando ya de nuestra parte, el Señor ya hizo la obra, por el Evangelio nos dio vida. Ahora de nuestra parte respondemos a la gracia. La primera palabra es desechar. La palabra desechar viene de la idea de quitarse la ropa vieja. Recuerde que la palabra del apóstol Pablo también habla de la ropa como un modo de vivir. ¿Recuerden? Como un andar. Y entonces, si es así, uno es nuestro andar, uno es nuestra forma de vivir, una es la ropa vieja con que venimos a Cristo. Y una vez que estamos en Cristo, tenemos una nueva vida, lo que significa que necesitamos una ropa nueva y limpia. La metáfora de la ropa es muy abundante desde el Antiguo Testamento. Miren, cuando nosotros vamos al Nuevo, en Romanos capítulo 13, el apóstol Pablo le dice a los cristianos de Roma, vestidos del Señor Jesús. ¿Qué significa? Que debemos vivir como Cristo. Desde el punto de vista apocalíptico, recuerden que cuando nosotros estemos en el banquete de la boda del Cordero, dice que la iglesia será vestida de lino fino y resplandeciente. Lo que quiere decir entonces que nosotros estamos siendo revestidos de una manera plena, inmaculada, santa, que quiere decir la obra glorificada de Cristo en nosotros. Aquí el apóstol Pedro dice, desechen, porque está hablando que cuando venimos a Cristo, ahora tenemos que quitarnos la vida vieja y empezar a andar de una manera nueva. Abandonar algo que es incompatible con la vida cristiana. Imagínense que usted llegue del trabajo y llega muerto de hambre. Usted va corriendo porque está oliendo esos frijoles y se sienta a la mesa. Cuando se sienta a la mesa, ¿qué dice la esposa? Espérese ahí un momentito. Espérese un momentito. ¿Por qué usted mejor no se da una ducha? Se pone ropa, se pone cómodo. Lo importante ahí no es que tú te sientas cómodo, es que tú estés limpio. Porque la mesa, tú te sientes a la mesa, es sagrado. Así nos enseñaron los abuelos, la mesa es sagrada, esto hay que darle honra. Entonces tú tienes que vestirte, no de comer corbata, simplemente estar con ropas limpias para comer. Para comer. Entonces, esta nueva vida en Cristo impone una nueva forma de vivir. Por tanto, tú tienes que desechar. Ese término desechar es poner fuera. Lo que implica entonces que a la luz de la palabra que nos hizo renacer, ahora nosotros empezamos a advertir en nosotros, en nuestro interior, cosas que nosotros veíamos como herencia familiar, cosas que nosotros pensamos en otra manera natural, normal, pero ahora por la palabra comenzamos a advertir que eso está en nosotros, que eso contrasta con el carácter de Cristo y necesitamos entonces ponerlo fuera. El proceso de santificación lo hace el Señor. Él es el que nos santifica para la salvación y Él es el que nos santifica para la vida eterna, pero nosotros interactuamos, respondemos a la iniciativa de la gracia, participando y colaborando con Dios, obedeciendo. Necesitamos poner lo que vemos en nosotros, que está fuera del lugar según la nueva naturaleza, debemos ponerlo fuera. Es cierto que a veces hay tentación como de ponerlo a un rincón, o como de guardarlo para luego, o voy a guardar esto por si acaso, pero el llamado es desechar. Hay que estimar lo que hay en nosotros que no agrada a Dios como basura, como estorbo, como un peso que nos impide avanzar, y necesitamos ponerlo fuera. Ahora, ¿qué hay que poner fuera? Se enumera allí 5
pecados genéricos. Primero, toda malicia. La palabra malicia viene de una palabra fea griega que no me voy a atrever ni a decir, que significa maldad interior, mala intención, deseos de dañar, actitud hostil hacia otro. No se está tratando allí malicia de los actos externos que son evidentes para todos, sino la corrupción interior, donde tú dices, yo no sé dónde viene esta rabia, salió del abuelo mío que es gallego. Esa pasión interior de que no tiene que consumarse, no necesariamente tiene que hacerse, sino que desde el interior tú estás viendo que dentro de ti hay sombras, maldades, que tú dices, esto no es bueno. Bueno, eso, cuando tú lo detectas, el Señor que dice, ponlo fuera. Ponlo fuera. Yo tengo a alguien muy cercano, no es mi esposa, no es mi suegra tampoco, no, porque yo sé por dónde pierdo los caminos, no va por ahí. Hay muy cercano que dice, en el comité central lo que hay que poner es una bomba. A eso, ¿te dan cuenta, ¿Te dan cuenta, Estoy tocando la llaga. A eso, iraní, lo que hay que es terminarlo todo. Esos sentimientos yo los he sentido, hermano. Pero el Señor dice, esos sentimientos no van en relación con Cristo. Uno piensa esas cosas a veces, hermano. Pero esas cosas hay que ponerlo fuera porque no es compatible con el reino de Dios y la palabra y ser embajadores. ¿De verdad, Mike? Apocalipsis capítulo 1, creo que por el versículo 12, no recuerdo bien, ustedes me pueden corregir luego. Dice el apóstol Juan que él está en la isla de Patmos por causa, ¿recuerda, Pablo? De la palabra que predican. Y dice que él está escribiendo a las iglesias porque él es copartícipe de dos cosas. Uno, de la tribulación de ellos, porque como ellos están sufriendo por causa del testimonio de Cristo. ¿Y saben cuál es la segunda? No se la saben. O partícipe también con la paciencia de Dios. En relación con sus hermanos, él es solidario porque sufre las mismas adversidades por el Evangelio. Pero en relación con Cristo, él se solidariza con Cristo, de que como él está teniendo paciencia en medio de la injusticia del mundo, porque según Pedro dice que él tiene paciencia esperando que todos procedan al arrepentimiento, Juan dice, yo soy copartícipe de la paciencia de Dios. Lo que quiere decir es, los romanos que me tienen aquí exiliado, encarcelado y sufriendo, yo digo amén a la paciencia que tiene Dios de no emitir juicio a esto que me hacen sufrir inmediatamente. Y él colabora teniendo paciencia y cuando se le da oportunidad, testifica. Eso es un ideal muy alto. Pero más alto es el de Cristo. Y el llamado es ser como Él. Entonces, cuando tú ves en ti algunas sombras así de malicia, dice Pedro, toda malicia debemos desechar. ¿Ven cómo todos necesitamos crecer? ¿Ven cómo este mismo su siervo necesita crecer aún cuando ahora yo estoy usando el micrófono? Hay oportunidad para crecer, hermano. Además dice, el segundo área de pecado, dice, todo engaño.
Esta palabra es más que decir mentir. Miren cómo se disfraza el pecado en nuestro corazón. Es la astucia manipuladora. Es alguna forma de fraude. Es falsedad calculada. En la maldad está la intención oculta, dañina. Entonces, prima hermana, es el engaño, porque para llevar adelante esa motivación maligna se reviste de algo fraudulento, esa doblez, esa astucia de maquinación. Yo voy a decir tal cosa para que no hago tal cosa, porque entonces después esto va a ser, y yo entonces voy. Cómo estamos manipulando las relaciones. Esto lleva entonces a relaciones falsas, superficialidad, manipulación espiritual. Amado hermano, manipulación espiritual. ¿Cuánta manipulación espiritual hay en las redes? Este martes pasado, nosotros estábamos en la reunión de oración de los pastores allí en Getsemaní. No, perdónenme, la anterior, en Getsemaní, la cuarta de la semana pasada, del mes pasado, perdón. Y ahí estaba el pastor Pedro, hablando de que él está asistiendo a unos creyentes en templo que han salido dañados de una congregación donde el pastor de esa congregación, gracias a Dios que no lo conozco, llegó un día a la casa y le tocó y le dijo: el Señor me dijo que viniera a su casa porque ustedes iban a darme $3,000 para este proyecto, y él me ha dicho que ustedes, mira, ellos fueron y se los vio. Y pasó un tiempecito, y cuando el hombre de la casa vio al pastor, ya sabía, y dice que se fue para el fondo. Y cuando regresó, la esposa no supo qué hacer, y él venía entonces por 2,000. Vaya, le dejó 2,000 a su favor. Es decir, mira a su favor, le digo 2,000, porque ahora hay esta necesidad, acá, y él lo tenía en casa, en cash. Y se lo dio, y lo que se armó allí en el matrimonio fue el desencadenar de salir de la congregación, porque ellos estaban siendo víctimas de una más. Mire, tú lo ves desde aquí y tú dices: pero ¿cómo lo hace? Yo no lo hago. Pero por eso existe la manipulación, donde las personas pueden estar enseñando, presionando, instando, manipulando las relaciones, las circunstancias, de tal manera que las personas llegan a hacer lo que no quieren, como si fuera su propio deseo. Eso es manipulación. ¿Cuánta manipulación hay hoy en día, hermano? Dice el apóstol Pedro aquí, debemos poner fuera todo engaño, todo lo que no sea auténtico, transparente y sincero, debemos ponerlo fuera. Tercero, relacionado a esto, está la hipocresía. La palabra hipocresía viene de lo que era relacionado con los actos teatrales de antaño. La persona no usaban así en el teatro como hoy en día, sino que usaban, ¿recuerdan? Máscara. Y al usar máscara está optando un carácter que no es el suyo, pero de manera evidente está usando una máscara, ocultando su personalidad para sacar a luz pública una personalidad ajena, el personaje de ese teatro. De ahí viene la palabra hipocresía. En su término original no es negativo. Nosotros lo que sabemos que Leonardo DiCaprio no es ese personaje que se muere en el Titanic, ni tampoco es el que se faja con el oso. Simplemente son personajes. Eso está bien. El problema es que cuando queremos ser el personaje del Titanic o el que se faja con el oso en la vida real con los demás, y necesitamos que alguien nos diga: Pipo, tú no te vas a ganar un Oscar por eso. Aterriza. No te hagas el Leonardo DiCaprio que se está muriendo en la tabla, que sabemos que todo el mundo sabe que tú tienes. Hipocresía.
Queremos presumir que sabemos lo que no sabemos, o más de lo que sabemos. Queremos presumir que tenemos menos de lo que tenemos, porque con eso ganamos más beneficio de tal persona o de tal circunstancia. El Señor dice, no, dejando toda hipocresía. Lo contrario de hipocresía, ¿qué cosa es? Sinceridad, autenticidad, pero la palabra sinceridad, la palabra sinceridad es sincera. Mire, cuando yo era niño, en mi casa había un sillón de madera. Un día, yo estoy viendo el televisor así con un niño y empiezo a pasar la mano y empieza a levantarse unas cositas en el brazo del sillón. ¿Y yo qué hago? Empiezo no, pero aquí está saliendo cosas. Debo buscar un palito. Todos los taponcitos, todos los daños de la madera, todo aquel relleno del tornillo, de la puntilla, yo lo saqué todo aquello porque la cera tapaba todo defecto y daba una apariencia de perfección. Bueno, la palabra sinceridad es que nosotros no necesitamos cera para aparentar o cubrir los defectos que tenemos o las limitaciones que tenemos, carencias que tenemos. Nosotros no tenemos que ser sinceras, debemos ser madera pura. Una palabra relacionada con esta familia es la integridad. ¿Por qué? La integridad es ser un todo único. La integridad es cuando es un todo coherente, sin fractura. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros somos lo que decimos ser. Que entre lo que decimos y lo que hacemos no hay fractura ni contradicción, sino que lo que decimos y hacemos es coherente. Amado hermano, el Señor nos llama a poner fuera toda hipocresía, falta de sinceridad o de integridad personal. 4. Envidia, resentimiento por el bien ajeno, dolor por la bendición del otro, deseo de poseer lo que el otro tiene, pero luego de haber estado descontento o haberse dolido o sentirse insatisfecho porque el otro lo tiene y yo no. Miren, cuando yo veo a alguien que compra una casa, yo tengo deseo de comprarme otra casa, pero el simple hecho de comprarme otra casa para rentarla o para hacer negocio no es malo, ¿no es verdad? Sí o sí. Ahora, lo malo es que usted ve que dice ese cartel, se vendió. Pasa otro día y ve la familia por ahí y dice, allí pude estar yo. Eso es envidia. Lo contrario de esto es el sentimiento cristiano, es celebrar el triunfo ajeno, es aplaudir las virtudes del prójimo, es el corazón tan amplio y generoso que me alegra cuando a otro le va bien y doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque si Él lo logró, el Señor me puede ayudar también para lograrlo. Y si Él lo logró, va a tener algo para compartir con aquel que lo necesita. Y hay tanta riqueza en el Evangelio y en la mente cristiana que hay prosperidad en el alma cuando entonces tú pones fuera la mezquindad de la envidia. Quinto y último, dice aquí, todas las distracciones. Amado hermano, ¿cuántas veces dice ahí la palabra todo? ¿Qué significa eso, Mati? Muy bien, todo. Entonces, está diciendo toda malicia, todo engaño y toda distracción. Es que los males del corazón son tantos que cuando habla de malicia hay toda una familia. Cuando habla de engaño hay de todos los géneros. Y cuando habla de distracciones hay variedad como colores en el mundo. Y el autor Pedro nos está diciendo, el trabajo de nosotros ha de ser exhaustivo, sin discriminación,
debemos arrasar con todo lo que pertenece a la vida vieja. Requiere una diligencia activa de estar trabajando en el corazón. ¿Qué significa detracción? Bueno, la detracción es hablar contra alguien, difamar, murmurar, denigrar, destruir la reputación usando las palabras. Viene alguien y te dice, ¿sabes qué? Oye, como me gusta fulano que hace tal cosa, oye, me felicito por tal cosa. Y tú escuchas a otro que dice, sí, pero ten cuidado que, sí, es bueno, pero, vale, ¿verdad que no sé? Pero, como dice Martín, el sol tiene mancha. El sol tiene mancha. Los agradecidos alaban la luz, dan gracias por la luz. Los otros hablan de las manchas. Dice también un escritor cristiano que cada hombre y mujer es digno de ser valorado por sus mejores momentos. Guarde eso en su corazón. Cada hombre y cada mujer es digno de ser valorado por sus mejores momentos. Si nosotros fuéramos a meter el dedo en la vida de David, la gente podría decir, oye, me lo salvo de David, oye, me venció a Goliat, oye. Tú vienes después y dices, sí, pero vaya, yo no lo voy a decir, tú lo sabes. Ese es el espíritu cristiano. El espíritu cristiano es el amor, puridad, multitud de pecados. ¿Están de acuerdo con la palabra? Más no vale, porque es palabra del Señor. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pedro? Pedro está diciendo, todo esto que pertenecía y nos caracterizaba antes de venir a Cristo, ahora debemos desecharlo. Debemos desecharlo. Porque en lugar de eso, debemos desear algo diferente. Y antes de hacer eso, vamos a ponernos ahí alrededor de su mesa. Un lugar, siéntese, párese un momentico, por favor, si no es molestia, con su mesa, cerquita de ella, y hagamos una oración. Hagamos una oración de confesión, de entrega, pidiendo misericordia del Señor, gracia y limpieza, porque realmente necesitamos que el Señor nos santifique y que nos ayude por su Espíritu a limpiar nuestros corazones. Entonces vamos a pedir que hagamos una oración, que alguien ahí en su trío, en su pareja, haga una oración que nos guíe en confesión, pidiendo perdón, misericordia y limpieza de corazón. Si quieren, Gustavo, pueden acercarse aquí a este trío de esta mesa para que puedan estar juntos. Entonces acérquense allí y por favor que alguien nos guíe en una oración 5 minutos antes de continuar con la otra parte. Ahí. Oremos, hermano, oremos.
Según vayamos terminando, pueden tomar asiento. Y me regalan 15 minuticos más antes de otro break. Hemos sido renacidos por la palabra, somos niños, necesitamos crecer. Para crecer necesitamos poner fuera el pecado, porque el pecado es lo que va a obstaculizar nuestro progreso en Cristo. Debemos poner fuera esto. Ahora, si ponemos fuera el pecado, nosotros debemos poner dentro algo. Debemos desear algo, y es la leche espiritual no adulterada. En cierta ocasión, un hermano que me estaba discipulando e invirtiendo en mi vida, me regalaba una Biblia. En la dedicatoria puso: la Biblia te alejará del pecado, o el pecado te alejará de la Biblia. ¿No has sentido que cuando necesitas tratar con el Señor un pecado, te distancias de la Biblia? ¿Por qué? Porque la Biblia te va a estar confrontando, y entonces, porque sabe que es un diálogo que tiene que ser con el Señor, y tu espíritu sabe que esa relación se ha quebrado por el pecado, pero que la palabra es la voz de Dios que viene a nuestra vida, y como estoy posponiendo la confesión, el arrepentimiento, quiero posponer el diálogo con el Señor. Entonces Pedro dice: pon fuera el pecado, para que entonces con un corazón nuevo pueda el corazón desear la Biblia, desear la palabra. Nosotros ahora se contrasta esto. Debemos dejar fuera todo aquello que está corrupto: manipulación, las máscaras, las rivalidades, la destrucción de la persona verbalmente, para que entonces podamos desear la leche espiritual que no es adulterada. La naturaleza de la Biblia, de la palabra de Dios, contrasta con la naturaleza de nuestro corazón. Todo esto está corrupto, pero la palabra es incorruptible, es santa, y va a traer esa naturaleza de santidad a nuestro corazón. La palabra desear es un mandamiento, pero indica una intensidad incalculable. No simplemente un deseo: ay, yo deseo un amanecer en la playa. No, es que no voy a tener paz hasta que yo amanezca un día en la playa. Es ese deseo vehemente, es un anhelar intensamente, es un desear con profundidad, es un hambre apasionada en esa dirección por buscar la palabra de Dios. No es simplemente una emoción o un sentimiento o una idea o una buena intención. Es la resolución del alma de hacer morada en un deseo hasta que lo tengas. Amado hermano, deseamos así la palabra del Señor. Cuando Jesús está dando la bienaventuranza, una de las últimas bienaventuranzas es: bienaventurados los que tienen hambre, sed de justicia. Después está diciendo, porque serán saciados. Esa es la bienaventuranza, serán saciados. En Mateo, el capítulo siguiente, versículo 30, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán. Entonces, uno tiene hambre de sed y de justicia, y esa justicia debemos buscar, o tener hambre, en el reino de Dios. Déjame decirle que cuando nosotros tenemos hambre, ven, un hombre con hambre no vale un centavo.
La mujer, mire cómo se ríe esta hermanita. Porque mi esposo se pasa el día comiendo. Ah, pero usted es buena cocinera seguro. Usted es buena cocinera. Un hombre con hambre no vale un centavo. ¿Quiere que se lo diga bíblicamente? Había dos hermanitos en el Antiguo Testamento, que uno tenía la primogenitura y la bendición. O sea, grande. Llegó a la casa y olió que su hermano había hecho unos frijoles colorados. Seguro que tenía una patica puerta. Cuando él lo olió, él le dijo: dame eso, muchacho, que tengo un hambre que... ¿Y qué dijo él? Nananina, te lo cambio. Dame tu primogenitura, el derecho mayor de la herencia, el lugar de posición de sustituir al padre de la familia, la doble herencia, porque ha de ser el sustentador de la herencia familiar y del legado familiar. Eso, cámbialo por un plato de frijol. Con esa doble herencia, ¿cuántos platos de frijoles? Es una hacienda entera con todas las vacas que hubiera podido comprar. Pero eso, él dijo: pa. ¿Para qué quiero yo eso? Si hoy me voy a morir de hambre, dame acá. Pensó con el segundo cerebro y vendió la progenitura por un plato de frijoles colorados, de lentejas. Después, cuando quiso la bendición, dice Hebreo, que aunque lloró amargamente, no hubo lugar para el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque había menospreciado por un hambre que le dominaba. Este es un ejemplo negativo, muy negativo. Ahora está Pedro diciendo: desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Vamos a ver el ejemplo de Saúl, contrastado, cómo hubiera sido de manera positiva si nosotros tenemos el mismo hambre para desear la palabra de Dios. Llegamos a la casa y nos ofrecen que nosotros vendamos esa bendición, o nos tienta cualquier persona, cualquier invitado, cualquier extraño, a que vendamos la bendición de Dios por el mayor tesoro del mundo, una doble herencia, una posición, un negocio, y entonces, como nosotros estimamos, en contraste con esa recuerden, estimamos el obedecer a Dios y la palabra de Dios y la bendición de Dios superior a todos los tesoros del mundo, ¿qué hacemos? Menospreciamos lo que se nos ofrece. ¿Quieren ver eso? Un ejemplo así bíblico. Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11 había alguien que ya tenía una posición en el imperio del momento. Tenía una herencia por adopción. Tenía la educación del imperio, tenía el lenguaje del imperio, tenía también las oportunidades del imperio. Moisés. Pero un día él chocó con el pueblo de Dios y dice que él comprendió que la voluntad de Dios era ser usado por Dios para su liberación, y él menospreció el tesoro de los egipcios, la herencia del imperio. ¿Por qué? Por sufrir el menosprecio con el pueblo de Dios. Mira, hermano, miren esto. Por aquí está la riqueza del imperio, y dice: esto es basura comparado con el privilegio de sufrir junto al pueblo de Dios. Por tanto, luego de tomar esa decisión, dice que entró en el desierto sosteniéndose como el que se sostiene viendo al que es imposible de ver, porque él entonces estimó el premio de Dios mayor que el premio del pecado. Eso lo dice ahí en Hebreo, no lo dice. Busque la Biblia y repase esto que es parafraseado. Amado hermano,
si nosotros deseáramos lo de Dios, deseáramos la palabra, de esa manera que se ha descrito aquí, anhelar intensamente, desear de manera profunda, tener hambre insaciable y apasionada. Si esa fuera nuestra experiencia con la palabra de Dios, nuestra vida fuera distinta. Nuestra vida fuera completamente distinta. La figura que está usando Pedro es una continuación del nacer de nuevo. Si hemos nacido de nuevo, ahora somos niños. Si somos niños, ¿qué hacen los niños? Déjame decir, mi niño mayor se llama Ezra, la menor es esa que está ahí. También Ezra, levanta la mano, Ezra. Ezra es Gonzalo. ¿Tú eres Gonzalo? Mira, el pastor también es Gonzalo. Mira, Ezra, él es Gonzalo también. Él es Gonzalo también. Y yo también soy González, pero él no lo cree, porque él piensa que el único González es él. Pero si esos dos niños, principalmente aquella que está allá, que tiene la voz de la madre, se demora un poquitico uno. Mira, le voy a contar. Nosotros intentamos al menos a esos 8:30 de la noche empezar ya el countdown, es decir, el empezar a contar hacia atrás, conteo regresivo, para que a las 9 ya tengan el pomo en la boca. Ese es el deseo de nuestro corazón. Cuando yo acuesto al niño, le doy la leche fría, porque el niño es leche fría, la niña es lechita caliente. Entonces, cuando yo le doy pomo de leche y ella todavía está en la cuna y está viendo que el hermano tiene el pomo de leche, ¿qué pecho tiene? Usted ha escuchado a un niño llorar. Mira, yo no sé, menos mal que los nazis no descubrieron esto. Es decir, no la niña mía, por favor. La niña mía es una santa. Lo que estoy diciendo, el llanto de los niños. La cremación. No, la cremación es bobería con el llanto de un niño. Cuando un niño llora, ¿qué hace uno? ¡Corre! Mira, a mí mira, déjame decir, a mí me amenazan con una pistola y yo tengo menos miedo que el llanto de un niño. Eliane me dice, apúrate, que va a llorar. Y yo me mando a correr. Cuando Evelyn empieza a llorar al lado mío, yo no sé si estoy entrando o saliendo de la casa. Yo me pongo, porque esa niña dice, yo quiero leche. Y yo quiero leche. No, que mire el muñequito. No, yo quiero leche. Mira el avioncito, mira. No, yo quiero leche. Díganme ustedes, las madres y los padres, Dime, Carlos. Porque lo desean. No hay sustituto. No hay televisor ni entretenimiento. No hay viaje ni promesa. Cuando un niño quiere leche, quiere leche. Desead como un niño espiritual la leche no adulterada. Hay que desear la palabra del Señor. Leche espiritual no adulterada. Esa es la verdad espiritual, la palabra viva, el evangelio anunciado. Por ella nacimos y por ella nos sustentamos. Fuimos creados para ella. Es el alimento compatible con nuestra necesidad y nuestra nueva naturaleza en Cristo. Eso es lo que necesitamos y es lo único que sacia al que ha nacido de nuevo. Y que sea pura. ¿Qué significa? Es la buena doctrina, sin falsedad, sin contaminación, sin psicología barata, sin manipulación sucia, completamente pura, orientada a la ley de Dios, recta en su enseñanza y en su exposición, que alumbra el entendimiento, que alegra el corazón, que hace sabio al sencillo, la palabra de Dios. Yo recuerdo siendo un adolescente de 14 años, cuando yo nací de nuevo, tuve a dos hermanos, los líderes de jóvenes de mi iglesia. El pastor conoce a ambos. Ellos me visitaban, o yo tenía conversaciones con ellos periódicas cada semana, y yo lo anticipaba, tanta expectación. Cuando estábamos conversando de la palabra, el tiempo pasaba sin medirlo.
Y cuando terminamos esas horas conversando, yo sentía mi corazón nutrido, satisfecho, en un estado de paz y de gozo y de significado único, porque es palabra de Dios. Tú has tenido esta experiencia a menudo, yo lo sé. Usted viene como viene con sus luchas al culto del domingo, de mañana. Viene con esas preocupaciones, con ese afán, con ese deseo de algo diferente. El pastor empieza a predicar, lleno del Espíritu Santo, armonizado con las Escrituras, con la pasión del siervo del Señor. Y cuando expone la palabra, tú comienzas a ser nutrido. Y tu corazón comienza a sentir algo diferente. Y nosotros somos eco de aquella realidad que en Lucas 24 los discípulos dijeron: nos ardía nuestro corazón cuando nos abrían las Escrituras. ¿Has experimentado eso? Si has nacido de nuevo, es una experiencia recurrente, pero esa experiencia debe entonces anticipar, alimentar el deseo previo de procurarla, la palabra del Señor. Vamos a tomar un break. A las 11 terminamos con otro tiempecito de quizás 20 o media hora para prepararnos para el almuerzo.